Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordaz. Hoy toca uno de los grandes clásicos desde el año 1940 de la mano de Puig. Y aquí está, y aquí aparecerá. Agua Lavanda de Puig. Clásico entre los clásicos. Así que aquí tengo una edición, una versión 50 mililitros que me pienso atizar ya mismo. Así tal cual, porque además es una versión Splash que me regalaron aquí en las novedades en la Unión, que yo estoy encantadísimo. Un saludo, chicos, y vamos a lo que vamos. Una cosa, no estoy sponsorizado, por favor, esto fue un regalico que me hicieron, que yo los adoro, son buenos colegas. Así que, Agua Lavanda de Puig, 1940, aproximación para que veáis la botellica como es. Verde profundo, verde muy oscuro, verde hermoso, Agua Lavanda de Puig, le damos la vuelta y aquí nos dice pues eso, Antonio Puig S.A. 50 mililitros. Lo de abajo es que no lo leo, si no sé que lo diría, pero seguro que lo estáis viendo en cámara. Así que vamos a lo que vamos. Ya sabéis que bueno, esto es un taponazo de plástico con una versión Splash en toda regla Macho Man. Así que vamos a la silla. Bergamota, lavanda y romero en la salida, con un corazón de geranio y nuez moscada. No puede faltar. Es un clásico la nuez moscada. Y un fondo de musgo de roble, almizcle y cedro. Y que se me olvidaba también, haba tonka. Fragancia completamente espectacular, fragancia que es un deleite total y absoluto, una fragancia que es para disfrutar, una fragancia con un concepto completamente clásico, básico, y que es como debe de ser las cosas, sencillicas, mediterráneas, medidas y auténticamente espectaculares. Salida completamente chispeante, salida completamente alegre, salida que está rica en bergamota, en cítricos a morir, un gustazo poder sentirlo de verdad, que está riquísima. Así es que por mucho que yo diga, es que es un deleite. Si podéis conseguirla, ya sabéis, tirarle. Hay otras versiones, pero no son esta. Esta es muy especial. Esta es eso, un tío mediterráneo, un tío sin complejos, un tío que no tiene por qué ir con densidades ni con nada de eso y que sabe que va completamente vestido durante aproximadamente pues 5 horitas. 5 horitas, luego se pega su refresco después de la comida cuando quiera, se da su agua de lavanda de Puig y se queda más a gusto que un arbusto con su reaplicación, que sigue viviendo sintiendo. En ropa aguanta un montón, supera las 8 horas, con lo cual si no quieres ni darte una reaplicación, ni hace falta. Lavanda y romero evidentemente se notan, es la protagonista, por eso se llama lavanda, esta de aquí, agua lavanda de Puig, porque está rica en lavanda, pero es una lavanda que está muy medida en el sentido de que no es atosigante. Yo no soy muy lavandero, pero tengo que reconocer que esta fragancia sí que me gusta, está súper compensada y muy equilibrada con cítricos y es que es auténticamente un amor. En la evaporación es rápida porque no deja de ser un concepto refrescante de agua de baño, de eau de toilette, que dura un montonazo de horas, es que es así, es un concepto de la época de los años 40 que sí que ha sufrido determinadas modificaciones. Esta no, esta es vintage, ojito, esta tiene ya como unos cuantos años bastantes, así que a lo que vamos. Notas de fondo, progresión. No, notas de corazón, que se me va la cabeza. Notas de fondo, progresión. Nuez moscada y geranio. Nuez moscada que se nota un montón, porque es que se nota a rabiar, y el geranio no tanto, pero le da matices verdes. Es un geranio que tiene mucho matiz verde. Es un geranio lleno de crunch. Sí, es la segunda vez que lo voy a decir. Es un geranio muy crujiente. No es un geranio que aporte un valor añadido a nivel floral, porque no. He tenido que hacer 3 cortes porque era imposible, con ruidos, con historias, y no descarto un cuarto, pero vamos, en absoluto, porque es que de verdad que ya no me acuerdo ni de qué gafas llevaba, ni absolutamente nada, porque ya estoy completamente descentrado, porque corte con no sé qué, corte con no sé cuántas, llamadas, puertas, no sé qué, un lío. Bueno, vamos a lo que vamos, pero es por poneros
en antecedentes más que nada, porque como si estáis viendo algún tipo de cambio, como las gafas y tal, que sepáis que es que el micrófono más para adelante, ya más para atrás. Que sepáis que esto es complicado porque es que he tenido que hacer, pero con 3 cortes, que yo recuerde, y todavía, vuelvo a repetir, es que no descarto un cuarto, porque es que la ley de Murphy a mí me pone un templo Murphy. En fin, que lo que me faltaba por comentaros de esta fragancia de 1940, que es completamente Fougère, que seca en maderas realmente, que es un gustazo poder sentir esas maderas, que están acompañadas de haba tonka, que dan una sensación de vainilla muy, muy liviana, y que incluso el almizcle se pierde un poco dentro de tanta composición herbal, porque esto es un chutazo herbal. La lavanda tiene prestancia y, como decía antes, que ya no sé si lo he dicho antes, después en un corte lo que ha sido, la lavanda llega a un punto que permanece muy sutil y que da paso a todo lo que es el musgo de roble, que tiene mucha prestancia. Supongo que además el musgo de roble, que es una sustancia como tal que no está permitida ya porque tiene muchos problemas con las alergias, pues ahora se ha cambiado todo, pero sigue llevando el musgo de roble. Pero es que claro, tened en cuenta que la unidad que yo estoy presentando es de A. Puig, no era Puig siquiera ni nada de lo nuevo. Esta fragancia seguramente es... yo calculo que será, si no a finales de los 80, a principios de los 90, cuando fue comprada en esta tienda de perfumería y cosmética, y tiene muchísimo tiempo, porque ya digo, viene firmado hasta incluso, ya lo habéis visto, como A. Puig. Ni siquiera la venta se hacía con caja, se hacía teniéndolas todas ahí amontonadas, porque esto se vendía como auténticas rosquillas, es que es así, y era súper económica. Tenéis que ir buscando muy mucho, huele fenomenal. Esto sí que no pasa de tiempo. Aquí las caducidades yo no sé, pero son impermutables. Siguen ahí, dale que te pego, y siguen oliendo igual o prácticamente igual que han olido siempre. Entonces tenerlo, pero vamos, en cuenta 100%. Voy a seguir de corrillo. Si escucháis ruidos o lo que sea, lo siento de verdad, pero es que no estoy dispuesto a hacer otro corte más porque ya me la apuesta cualquier cosa. Es que ya no puedo más, no puedo con mi vida. Pero un vídeo que a lo mejor va a ser corto, se va a alargar incluso en la grabación a más de 1 hora, porque esto es increíble la cantidad de cortes y de infortunios que estoy teniendo en la grabación. Bueno, pues que sepáis que se caen maderas, evidentemente, que se queda muy tenue lo que es el haba tonka. Aquí todo impera, es el verdor, es una gran Fougère. Yo que no soy muy de lavandas, esta me gusta, pero es claro, porque está tan sumamente acompañada de cítricos en la salida y tiene esa sensación verde crujiente que muchas veces digo que me agrada. Pero también tengo que decir una cosa y tengo que ser franco, como no soy muy de lavanda, es una fragancia que no soy de echármela todos los días, ni muchísimo menos, pero quien le apasione la lavanda, que vaya a muerte con ella, porque además tengo que decir una cosa, es que huele súper rico, que no os voy a engañar ni a mentir, pero yo en lo personal es una fragancia que me puede llegar a cansar. Pero por mis gustos personales, no por otra cosa. Pero esto es de diario, machacando, saliendo por la mañana, por la tarde, por la noche yo me echo otra cosa. No sé en qué corte ni en qué momento lo he dicho, si está puesto o no está puesto, pero yo por la noche me pongo otra cosa. No me pongo esta, me pongo algo con más intención, hasta incluso un pelín dulce. Sí, yo que no soy muy amante de los dulces, por la noche, pues algo así como más dulce sí que me agrada y me gusta mucho en un tío. Y esta, pues, se queda muy cortita en ese sentido, pero de verdad que es una todoterreno fabulosa, muy, muy masculina y muy viril y muy dentro del concepto de toda la perfumería concebida desde los años 40 hasta estos 2020. Señoras, señores, que no quiero darle más cancha al asunto, que aquí está el vídeo, aquí está la presentación de esta agua de lavanda de Puig, que además creo que me lo habéis llegado a pedir alguna vez que otra algún suscriptor. Estoy convencido de que me la habéis pedido y aquí la tenéis. Sí que la tenía en colección, pero la tenía en el estudio. Entonces, me mandé que me subieran unas cuantas botellas con todo el follón de el encierro. Y ahora ya que puedo bajar al estudio, coger las cosas y todo esto, pues ya me la he subido. Pero que ya la tengo desde mucho antes del encierro, pero vamos, de aquí a Lima. Pero que cada cosa tiene su momento, su lugar. Y a uno no le da la vida, ni le dan las circunstancias que nos están tocando vivir en este, pues, 2020. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Señoras, señores, que de verdad que encantadísimo de estar con todos vosotros. Me despido ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis en Pixmy Channel, por supuesto, que os paséis por www.javierorgaz.es, que es donde
publico todos los artículos con las notas químicas de los distintos perfumes que voy presentando. Tener en cuenta que esta, por ejemplo, no tiene ningún tipo de composición química por las fechas en las que está hecha, que luego además también fijaros que la última que ha sido presentada, que ha sido Otelo, tampoco encaja, lleva absolutamente nada, de hecho por ley no estaban ni obligados a poner nada de nada, así que no lo lleva. Muy poquitos perfumes me parece a mí que en aquella época llevaban composiciones químicas, etcétera, etcétera. No, eso no ocurría en aquellos tiempos. Así que bueno, pues nada, recordar que ya, eso sí que tengo claro que no lo he dicho, que os suscribáis a este canal, le deis al like y distribuáis los vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Me voy con mi amigo el vampiro a chupar por un poco y la sangre, a ver si nos alimentamos, porque son ahora mismo las 2:10 y uno tiene ganas de comer un poco. No de beber sangre, pero sí de comer un poco, porque el estómago está diciendo, nene, échame gasolina. Así que nos vemos enseguida. Oh,